Cuando quieras ya puedes conectar la cámara. Muy bien, pues aquí estamos. Hola, David. Pues un saludo a toda nuestra Hola, ¿qué tal, Jorge? Encantado. Encantado también. Jorge, David, además de licenciado en Historia, lo es en Teología. Entiende de esto de las religiones. Muy bien. No es porque vaya a misa, ¿eh? No es porque vaya a misa. Porque conmigo que no cuenten para ese tema. Yo soy un pagano. Sí, muy bien. Yo digo que soy ateo por la gracia de Dios. Lo que se dice en España un ateo católico. Ya sabes que en aquella época a todos nos hicieron católicos, ¿no? Claro, a mí no me pidieron permiso, pero vamos, tampoco repudio los principios morales del catolicismo, incluso pues forman parte de mi personalidad. Tengo un profundo respeto por la Iglesia Católica y por lo que representa, pero tampoco se la puede excluir de críticas, y no son pocas. En fin, pero aún así considero que es la mejor religión del mundo, aunque para mí la mejor religión es la ausencia de religiones, pero bueno, tampoco le vamos a decir a los demás cómo tienen que pensar. A mí no me ha hecho daño, ¿eh? A mí tampoco me ha hecho daño. Bueno, tengo mis más y mis menos, pero no me ha hecho daño. Quitando pasar los sábados por la mañana en catequesis y el domingo en misa hasta edad avanzada. No, yo es que viví una experiencia siendo niño. Siendo niño, en mi ciudad, en Sagunto, pues hubo un escándalo terrible. Y fue un cura que a un niño de catecismo, un niño que estaba practicando pues para monaguillo, pues pasó, se supone que intentó violarlo, o que lo violó, no sé lo que pasó, y al final el cura mató de 80 puñaladas al niño. Durante décadas en mi ciudad, o en la mayor parte de mi ciudad, las iglesias estuvieron desiertas. Pero para colmo, salieron noticias de que el cura seguía dando misa y que murió hace poco y estuvo en Mallorca destinado, luego lo destinaron a Lérida. Por lo visto no pasó cárcel el cura. No sé si es que tiene un régimen especial o lo que fuera. En fin, tampoco me hace a mí eso detestar a la iglesia. Fue el hecho singular de una persona que individualmente decidió cometer esa barbaridad. Lo que no puede ser... Pasemos un tupido velo sobre el tema. Pues sí, la verdad. Yo donde quiero llegar es que la hispanidad va más allá de la religión, sin excluirla, pero sin tampoco darle prioridad ni preferencia, como algunos pretenden. Entonces, han salido últimamente vídeos de gente que dice que para ser hispanista hay que ser católico, que para ser un buen español, un español patriota, hay que ser católico, además de falangista y carlista y cosas de esas. Y esas cosas sobran en el hispanismo. Así como sobra la promoción del odio. Porque parece mentira que personas que van de muy religiosos por la vida se dedican a vender odio a través del hispanismo, odio contra los protestantes, contra los ateos, contra los judíos y sobre todo contra los anglosajones, ingleses especialmente y americanos subsidiariamente. Y eso es lo que yo veo que no es así, que si bien han sido nuestros enemigos a lo largo de la historia, no lo son en el presente. Y no tienen por qué serlo. Y que buenos y malos hemos sido todos. Porque los españoles tenemos muchas hazañas y también tenemos nuestras miserias. No son comparables con las de los anglosajones, pero no somos angelitos. Y está muy mal luchar contra la leyenda negra construyendo una leyenda rosa. Eso está muy mal. La leyenda negra se combate aceptando que incluso nosotros hemos cometido abusos. Lo que pasa es que nosotros sí que luchamos contra los abusos y los proscribimos, los convertimos en delitos. En cambio, pues bueno, pues los americanos especialmente y los ingleses también, pues a sus crímenes los han convertido en heroicidades. Hay héroes del país norteamericano que, bueno, que sus lemas eran que el mejor indio era el indio muerto. Eso no lo oirías tú de bocas de un español. Sí que lo puedes oír de boca de Sheridan,
y de otros. ¿Me entiendes? Y los españoles no hemos ido expandiendo, no hemos ido repartiendo mantas para expandir las enfermedades. Pero los anglosajones está demostrado que sí que lo han hecho, además como estrategia. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante reconocer lo malo que tengamos que reconocer de nosotros, porque así es como podremos defender nuestra bondad. Porque yo considero que los españoles hemos sido muy superiores moralmente hablando. Por lo menos moralmente hablando. Y nada, para discutir estos temas tenemos al historiador y teólogo David Crespo desde Las Palmas de Gran Canaria y a nuestro amigo Jorge García Ruiz, doctor en arqueología, historiador y gran investigador de todos los archivos españoles que quedan en Norteamérica, del cual ha escrito una gran obra, la obra Presidio. Además, una obra de investigación, fundamentada en el trabajo propio que ha hecho él, no como otros que van de próceres del hispanismo, que se han limitado a reproducir lo que han escrito otros y a repetirlo como loro. Y bueno, sí, que han hecho buenas obras, pero no tienen el mérito que tiene Jorge, en mi modesta opinión. Te agradezco, Alberto, te agradezco. Eso es lo que sinceramente puedo decir, sin ánimos de adularte, porque para criticarte deben te criticar alguna vez, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquello de los Mustangs? Sí, también me has dado, sí. Muy bien. Pero sin malicia, lo has hecho sin malicia. No, malicia. hombre, lo hice con la buena voluntad de que no repitas más, no sea que algo no te ponga los colores. También sabes que yo soy de corregir. Claro, por supuesto. Si hay que corregir. Una persona humilde se deja corregir. Un arrogante se ofende porque le corriges. No, porque si estás buscando la perfección, pues necesitas corrección, eso está claro. Pues claro, yo agradezco. Cuando alguien me dice, oye, que estás equivocado y me lo demuestra, yo hasta le doy las gracias. Bueno, muchas veces es que el problema está en que no te lo demuestran. Ese es el problema. Que muchas veces te intentan corregir con ideología, cuando tú no estás desarrollando ideología, estás nada más desarrollando conocimiento histórico y punto. Claro, es que en esto de la hispanidad y del hispanismo, creo que hay que separar mucho lo que es la historia de la ideología. Y hay algunos que no ven la diferencia y van de grandes líderes de la hispanidad. Y eso no es así, no es un gran líder quien asocia la historia con sus propias ideas. Y además vende sus propias ideas, tanto político como religiosas, las vende como hispanismo. Y eso, pues yo no lo veo justo. Bueno, lo que pasa es que estamos en un momento difícil, porque las redes sociales es lo que tiene. Que la gente se endiosa. Entonces, pues muchas veces no sabes ni por qué estás consiguiendo tantos seguidores. Porque luego el tema de los seguidores también es relativo, ¿sabes? Porque hay gente con cientos de miles de seguidores, pero luego miras los me gusta o miran las interacciones y son muy pocas. Entonces tampoco hay que fijarse solo en los seguidores que tengas en redes sociales y desde luego eso no te da una cualidad humana, ¿no? Ni garantía de ser buena gente o de estar en posesión de la verdad. Eso te lo da el trabajo diario. Pero es el problema de las redes sociales. Y yo creo que va a ir a peor, ¿eh? Es un tema que va a peor. Hombre, cada vez son más influyentes. Y esa es la parte mala, pero la parte buena es que los periodistas, por ejemplo, o las personas que antes no tenían ni voz ni voto, porque no tenían cabida en los medios de comunicación de masas, pues pueden difundir su mensaje a través de estas plataformas que tenemos a nuestra disposición. Entonces, pues lo que es la manipulación informativa se puede combatir mucho gracias a ellas, siempre y cuando no te censuren, que también pasa, como bien sabemos. Sí, o que directamente pues te boicoteen y ya está, ¿sabes? Entonces, estamos hoy en día con ese tema de las redes sociales estamos vendidos, la verdad. Casi confiar más en, bueno, yo voy a salir y si alguien me quiere escuchar, pues me escucha y si no, pero no tienes una garantía de este. Y luego también influye mucho el tema del plagio, ¿sabes? Las redes sociales favorecen el plagio profundamente. Y ya cuando entremos a fondo con el tema de la inteligencia artificial, pues ya no te voy a decir. Porque la inteligencia artificial, cuando tú le pides un artículo, le pides algo que te lo escriba, pues te lo escribe, pero no cita las referencias. Uh-huh. Entonces, pues te presenta un artículo de las páginas que seas o incluso un libro, pero no está referenciado. Está como si fuese un libro original escrito por esa persona que se lo ha pedido a la inteligencia artificial
y muchas veces lo que ocurre es que te ves, si tú metes frases completas en el buscador, en Google, pues te aparecen libros escritos con párrafos y frases que tú mismo has escrito. Y es inevitable. Entonces, pues bueno, esperemos que se ponga de alguna forma algún límite legal a eso, porque si no, el tema nuestro de los que escribimos o tratamos de compartir, ya de por sí el escribir un libro no te reporta ningún beneficio económico, a no ser a 2 o 3 mesías, como tú ya sabes. El resto pues no te trae ningún beneficio económico. Si además te lo plagian a los 2 minutos con una inteligencia artificial, pues esto va a matar la creatividad. Entonces, tendrían que empezar a buscar algo para limitar ese tema. Bueno, mi experiencia con ella es que ya te digo yo que no vale para escribir libros. Ya, pero lo están haciendo, ¿eh? Ya, pero para hacer el ridículo. Vale para fundamentarte, para estructurar la información que quieres aportar, pero es que te pone los datos mal dados y te dice muchas mentiras. Y comete muchos errores. Bueno, porque en el fondo se basa de una búsqueda que hace por internet, igual que el Google. Entonces, si esa búsqueda lo que le da son esos artículos, te los enchufa y ya está, porque están relacionados con el tema. Luego les hace los enlaces con las palabras que estime necesarias para poder hacer el enlace y eso es lo que te vende. Pero lamentablemente, pues ahí, fíjate que el mismo Amazon ha limitado la cantidad de libros que tú puedes publicar por inteligencia artificial, los ha limitado porque el límite es tan grande que vamos, ya resulta escandaloso. Pero bueno, es un primer paso. Lo que yo no entiendo es la gente, debe ser que la venta de esos libros es muy barata y entonces la gente pues compra lo barato, no compra lo bueno. Pero cuando lo hacen es porque tiene venta. Bueno, yo creo que el que quiere hacer una cosa un poquito bien rechaza la inteligencia artificial. Yo la utilizo a nivel consultivo y a nivel organización de mis ideas, pero luego tengo que extraerla de la información que yo considero fidedigna. ¿Sabes? Un buen libro, ya te digo, que no puede salir de una inteligencia artificial. Y por cierto, ya que vamos a hablar de Norteamérica, hubo un fenómeno en Norteamérica y es que hubo una gran afluencia de canarios por todos sitios, incluso en Texas. Aprovechando que tenemos a nuestro amigo David Crespo y recordando palabras como las de Bolívar, ¿no? De exterminar a todos los españoles y canarios, y recordando que San Antonio fue la ciudad fundada por canarios. Sí. Pues no realmente, no. Eso ahí tenemos mucho que discutir. Ya, yo creo que esta conversación ya la hemos tenido. Sí. Los canarios llegan a San Antonio. Sí, perdón. Dale. Dinos, cuéntanos qué sabes tú de los canarios en Norteamérica, David. No, sigue. Pues por lo menos en San Antonio no llegaron a fundar. Sí, bueno, lo básico, no siento. Tampoco. Lo de fundar me lo he sacado yo de la manga, Me tendréis que disculpar que a lo mejor es error mío. Dar mucho más. No es error tuyo, es que es un tema que llevan Hay un alcalde que es el primer alcalde que es canario de San Antonio. Sí, pero bueno, algunas Sausalito. ¿Tenemos ahí algún problema de conexión? Perdona, David. No te hemos entendido bien lo que decías. Sí, ¿Tienes el micrófono en condiciones? No, eso es lo que decía Jorge. Yo les oigo bien. No sé si ustedes a mí Se entrecorta un poquito el micrófono, ¿no? Si ¿Me oye bien o no? ¿Te puedes acercar un poco más el micrófono? Es que se entrecorta un poco. Yo es que no sé. A ver, ahora, no sé. ¿Se me oye bien o no? Perfecto. Es que yo aquí tengo un poco mal la conexión, me parece. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí, ahora te oigo bien, David. Nada, bueno, eso, hablando un poco de lo de los canarios en Norteamérica o en América en general, pues sí, es una presencia muy importante. Siempre ha sido así. Montevideo sí, por ejemplo, sí que hubo contingente de canarios, no sé si en su fundación, pero sí que es verdad que los primeros pobladores, pues probablemente sí que fueron canarios, ¿no? Yo no sé
exactamente si se puede dar una fundación en sí, pero... Y en San Antonio también hubo grandes contingentes, en Sausalito, por ejemplo, al lado de San Francisco, porque son del pueblo del Sausal, Tenerife. De ahí viene Sausalito, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Se me escucha? No sé si se me escucha. Perfectamente. Además, te estoy escuchando por doble partida con el móvil y te escucho perfecto. Pues eso. Y bueno, hay mucha presencia, ya no solo a nivel histórico, sino a nivel cultural, propio español que se habla en el Caribe o el español del Atlántico, que se llama, pues probablemente es una derivación del que se hablaba en Canarias, ¿no? De Canarias pasó a América y ahí luego ya también se diversificó en diversos dialectos, ¿no? No es lo mismo un cubano que un venezolano o un puertorriqueño, pero efectivamente la misma raíz, ¿no? Tiene la misma raíz, básicamente, que se llama el español de Atlas. Luego también hubo contingentes importantes en Bogotá, por ejemplo. Eso lo descubrí, yo creo que de manera bastante casual, en el archivo diocesano de aquí, de Las Palmas, en un testamento, además creo que era un testamento del siglo XVII o XVI. Y ahí hablaba de un contingente también de canarios en la fundación de Bogotá, o por lo menos en los primeros pobladores. Es que yo no sé si hablar de fundación de ciudad, porque me parece un poco aventurado, ¿no? Si no tienes exactamente los datos. Entonces, pero bueno, sí que estaban en los principios, ¿no? Pero yo bueno, te puedo sí dar que un dato muy relevante. Obviamente la presencia canaria en América es fundamental y además... Yo te puedo dar un dato muy relevante. Y es que si tú vas por el centro histórico de Bogotá, te crees que estás en la Orotava o que estás en la Laguna. Las mismas balconadas, el mismo tipo de arquitectura. Claro, es una claro, de y las en cosas que me Lima. chocaron de mis vivencias por Bogotá. Sí, claro, y en Lima, por ejemplo, hay un trabajo, de hecho, hay un trabajo de Francisco Morales Padrón, que fue catedrático de Historia de América, además, en la Universidad de Sevilla, un americanista muy, muy reconocido que creó los coloquios de historia canamericana que se empezaron a hacer en los años 50-60, cuando se creó aquí la Casa de Colón, que creo que la Casa Museo de Colón. Y es la comparación de los balcones, las balconadas de Lima, en este caso de Lima, con los balcones que son clásicos de aquí de Canarias. Y yo creo que eso también tiene una influencia portuguesa, porque si ves, yo a veces he visto fotos de Portugal, o de Funchal, o de qué sé yo, o del norte de Portugal, o en general de Portugal, y la arquitectura, la influencia de la arquitectura de Portugal en Canarias es muy fuerte para mí, en mi opinión. Y de luego, pues eso se pasa también a América, ¿no? Es de lo que se viene a lo que tenemos que entender es que efectivamente se produce una forma de civilización, ¿no? Una forma de civilización que parte fundamentalmente de Castilla, después de Castilla ya pasa a Canarias y de Canarias a América, cada una después en su antes y va a propia idiosincrasias que ahora son las que marcan las distintas partes de América, ¿no? Pero efectivamente, hombre, el papel de Canarias es esencial. De hecho, dos cuestiones fundamentales, tanto desde el punto de vista estratégico de la navegación, como desde el punto de vista incluso de la forma de colonización que se le dio. Hay un trabajo muy importante que se llama la política indigenista de Isabel la Católica, que es del profesor Antonio Romeu de Armas. Es un magnífico trabajo porque ahí te da una visión de lo que fue los primeros, el primer enfrentamiento, digamos, de Castilla con unas poblaciones que ellos no entendían, que en este caso eran los antiguos canarios, o los conocidos como guanches, ¿no? Popularmente conocidos como guanches. Entonces, ahí es cuando por primera vez Castilla se enfrenta a a ese dilema de cómo abordar la colonización y el proceso de aculturación de unas poblaciones
media o la baja media europea. Y se hace... ensayan aquí se empiezan a ensayar los políticos. Por ejemplo, el problema de los ciertos abusos, ¿no? Que antes hablaba de que efectivamente no se puede pasar de una leyenda negra a una leyenda rosa, dar una visión, yo creo que lo más honesta, lo más honesta posible con los acontecimientos y hacer un discurso y una hermenéutica de otro lado. Y lo que venía a decir es que a los gomeros, en la isla de la Gomera, los lleva a vender a muchos gomeros, niños y mujeres, se los lleva hasta, interviene el obispo, entiende, ya desde aquí, desde estos primeros momentos ya entiende que efectivamente está esa problemática, ¿no? Que esa problemática de qué hacemos con esta gente, ¿no? Que están en unas coordenadas culturales y religiosas absolutamente distintas. Ahí empiezan a hacerse. Y pues ese proceso de aculturación inmediatamente en Canarias, que es previo a la propia conquista, después o colonización americana, ¿no? Ya empiezan antiguos naturales de Canarias, como se les quiera llamar, se casaban, Fernando Buenarteme, que Fernando Buenarteme era uno de los, se llamaba Tenesor Semidán, ¿no? Era uno de los, digamos, reyes, ¿no? Considerados reyes o Buenartemes de las islas, ¿no? De Gran Canaria. En este caso, ennoblece, va a Sevilla, ve lo que era aquello, vuelve, ¿no? Y convence a los últimos, digamos, resistentes que habían en las islas a la colonización, ¿no? Les explica que efectivamente que es una civilización que al fin y al cabo, más tarde o más temprano, se va a imponer y que lo mejor que se puede hacer es, pues, empezar a vivir, pues, como venía ya, pues, la sociedad castellana, ¿no? Y ennoblece, la hija de Fernando Buenarteme después se casa con un noble castellano, en fin. Esa política se va a empezar a hacer en Canarias y luego tiene su extensión y su evidentemente, pues, su corolario en Hispanoamérica, ¿no? Pero sí, el papel de las islas es fundamental. Ya más en el norte de América, pues no te puedo decir mucho más, porque sé que hubo algunos obispos canarios, por ejemplo, Matos Coronado, que sí tiene, en fin, sobre todo en México, pero en la parte de norte de México, lo que Sonora, por ahí tuvo ciertas influencias, pero un poco más te puedo decir, ¿no? Al respecto. ¿Dices un obispo llamado Vázquez Coronado? Matos Coronado. Matos Coronado. Matos Coronado. Es un obispo del siglo XVII. Sí, XVII, XVIII. Finales del XVII, si no recuerdo mal, porque hubo muchos obispos canarios en América, ¿no? Hubo 20 aproximadamente, o si no fueran canarios, sí que salieron de la iglesia de aquí, ¿no? Y salieron de la catedral, en este caso. Por ejemplo, Pedro Moya de Contreras, que fue obispo de México, arzobispo de México, no me acuerdo si todavía era considerado arzobispo o obispo, creo que era arzobispo de México. Y fue uno de los fundadores de lo que es hoy la universidad, un papel que absolutamente nadie le ha reconocido, ¿no? Él era natural de Córdoba, pero estuvo muchos años viviendo aquí. Después se fue a México y además fue confesor, un hombre de mucha confianza de Felipe II, con el que se carteaba, fue de su consejo personal prácticamente, y sobre todo en asuntos americanos, ¿no? Y es el fundador de la UNED, uno de los fundadores, o por lo menos uno de los iniciadores de lo que después derivó en la Universidad de México, ¿no? En la UNAM famosa, ¿no? Pero claro, eso no se le ha evidentemente reconocido al pobre Pedro Moya de Contreras. Pero bueno, hubo muchos. Vicente Peraza, que también fue un obispo canario, fue el primer obispo de tierra firme, ¿no? Es decir, el primer obispo de lo que ya fue, lo que es actual Panamá, cuando ya se da el salto de las Antillas a lo que se llamó tierra firme inicialmente, que coincidía con la parte del Darién y toda esa parte de ahí, ¿no? Y era curioso porque él llevó, ya hablando un poco así, si quieres un poco de la influencia de los canarios, pues se llevó algunos canarios antes, ¿no? Y eran buenos nadadores y se les utilizó precisamente en esa expedición primera al Darién. Se les utilizó porque eran muy duchos en la natación y eran, bueno, en fin, gente yo creo que con fuerza, ¿no? Y bien preparada para ese tipo de cosas, ¿no? Y lo llevaron en esa expedición de Vicente Peraza, que curiosamente no sé si era el hermano, creo que era el hermano o sobrino del Doncel de Sigüenza, Alfonso Doncel de Sigüenza, preciosa estatua que está que tiene en Sigüenza. Una estatua, no sé si la conocen, es una familia que fue muy importante aquí en Canarias. Hombre, el Doncel de Sigüenza, sí, recuerdo que donde hay un caballero
recuerdo que la esposa de Hernando de Soto, no recuerdo su nombre, era apellido de Bobadilla, ella era nacida en Canarias y su madre también, que fue gobernadora de Cuba mientras Hernando de Soto estuvo explorando la Florida, Tennessee, sí, claro. Alabama. Beatriz de Bobadilla puede ser, ¿no? Creo que era Beatriz o algo así. Ella era original de Canarias. Sí, Beatriz de Bobadilla, no sé si es Beatriz porque es una familia Isabel de que Bobadilla. está... Quizá Isabel. Sí, en este caso, claro, ella, Beatriz de Bobadilla, Isabel de Bobadilla, o bueno, en este caso, claro, Isabel, que llega a Canarias porque se supone que era amante del rey Fernando, y no sé, no me acuerdo si era Isabel o la propia, o Beatriz, una de las dos, yo creo que es Isabel, la que dices tú, era amante, o se sospechaba que era amante de Fernando, y la reina Isabel la destierra, por eso al final acaba aquí. De hecho, acaba en La Gomera, ¿no? Pues esa Y sería una la de las madre o la cosas abuela. Esa sería la madre o la además le abuela. llamaban la cazadora, porque era una mujer extremadamente bella, en la corte de Castilla. Sí, no lo sé, la verdad que no lo sé, tendría que repasarme ya, pues son muchas cosas que en este caso la traen a ella aquí, la destierra la reina Isabel porque formaba era una de sus damas de corte, pero ¿qué pasaba? Que era una mujer de una belleza extraordinaria, además provocativa, y además se suponía o se rumoreaba que tenía o que había tenido ciertas relaciones con el rey Fernando, ¿no? Entonces la reina Isabel la manda a La Gomera, yo creo, y después aquí, bueno, pues los Bobadilla se casa con Alonso Fernández de Lugo, que era el adelantado de Canarias, y ahí se produce lo que antes hablaba, ¿no? Unos ciertos abusos por parte de, en este caso, de Beatriz, ¿no? Bueno, un poco la parte de la historia así de Canarias primigenia, ¿no? Digamos, de entrada en la modernidad, ¿no? Pero es muy curiosa la historia. Bueno, es más, se dice que Colón recala en La Gomera porque precisamente para ir a ver a, creo que era Beatriz en este caso, ya no me acuerdo si eran Isabel y Beatriz, pero bueno, que recala en La Gomera porque estaba allí ella, ¿no? Y una mujer de una belleza extraordinaria y, en fin, que Colón, pues, pasó por allí, no sabemos exactamente para qué, pero bueno, porque se supone que fue, pues es un poco extraño, ¿no? El pasar por La Gomera, es verdad que es la isla Colombina, ¿no? Lo que se llama la isla Colombina, es una de las últimas islas de Canarias y se supone que hizo aguada, pero hizo aguada y a lo mejor hizo algo más, ¿no? Es una cosa que se suele contar, pero que no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Se rumorea, ¿no? Que Colón podía tener una cierta aventura también con ella. Pero es una mujer fascinante, esta Bobadilla, ¿no? Hombre, a mí lo que me fascinó es que acabase, bueno, sería una descendiente de ella, sería hija o nieta, que acabase de gobernadora de Sí, Cuba. es que no lo sé. Sí, sí. No sé, ya ahí me pierdo ya. Lo cierto es que tuvo este affair, no se supone que tuvo este affair. Bueno, evidentemente ella fue desterrada de la corte de Castilla, eso seguro, por lo menos la original, no sé si tuvo descendencia y después pasó a Cuba su descendencia, y si es la que tú dices, pero originariamente lo que yo sé de Beatriz en este caso, era eso, ¿no? Sé que después de quedarse viuda de Hernando de Soto, acabó en Panamá y ahí se casó con otro. Se casó por tercera vez, creo. Bueno, puede ser. La verdad que ya no me pilla, no lo sé. ¿Y qué te iba a decir, Jorge? Dime. En las expediciones por Norteamérica, ¿sabes tú de que hubo protagonismo de canarios? Bueno, es que a los canarios los llevaban más que nada para poblar el territorio. Entonces los que llegan a San Antonio pues son solamente 56 personas. Básicamente son 10 familias, pero una es un clan que compone 3 familias, ¿no? Entonces se van desplegando. Y luego además por el camino hay algunos matrimonios. Entonces para la llegada a San Antonio, que después de salir de Lanzarote, pues tardaron un año, ya habían 16 familias en base a los casamientos que hubo entre los integrantes de la expedición. Entonces iban unos 20 y tantos aproximadamente adultos, ya mayorcitos, y el resto eran todos niños. Niños o pues los que eran un poquito más mayores, de 15, 16, son los que se van casando entre ellos y forman las famosas 16 familias que poblaron San Antonio.
Y con el tema de la fundación, pues lo que ha habido es, desde Canarias ha habido mucho empuje porque defendiendo la fundación, pero es un tema que no se puede defender porque la ciudad se funda en 1718 y los canarios llegan en 1731. Entonces, no es imposible defender. Lo que yo siempre digo es que sí, los canarios la verdad es que fueron importantes para el desarrollo posterior de la ciudad. Porque si bien es cierto, tenemos libros como el de Fray Agustín de Morfi y alguno más, pues que los pone a caer de un burro, básicamente. Sí, ¿qué decía de ellos? Bueno, pues de todo, que se daban al alcohol, que se querían escapar porque no querían trabajar, o sea, de todo, se dice de todo. Entonces, lo que son los descendientes de estos primeros colonos que llegaron, pues sí, la verdad es que han sido bastante importantes para el desarrollo porque me parece que ahora mismo hay registrados, hay una asociación de descendientes de los canarios que llegaron, CIDA, que es Canary Islanders Descendants Association. Y esta CIDA pues tiene registrados como en torno a 6.000, pero no todo el mundo se registra. Entonces, pues se supone que hay muchos más descendientes de estas familias que los que están registrados. El problema con los canarios es que cuando llegaron, ellos venían con una cédula real que les pedía o les autorizaba a que fundasen una villa. Pero una vez llegado a San Antonio está en la frontera. O sea, no es como que vas allí a cualquier sitio de las Canarias que no hay ningún peligro y entonces en un despoblado fundas una nueva villa. Aquí, claro, cuando llegaron aquí en 1731, pues se encuentran con que la población pues alcanza unas 300 personas, hablando de lo que es soldados del presidio, familias y los civiles que estaban establecidos, pero ya había 5 misiones en lo que se llama hoy San Antonio, y cada una de esas misiones pues tenía del orden de 400 indios. Entonces, claro, cuando ellos vienen aquí, pues se encuentran un bullicio enorme en lo que se pensaban que iba a ser un despoblado. Y sobre todo, pues lo que ellos intentan empujando hacia adelante la cédula que traían era de fundar una nueva ciudad. Entonces la pretendieron fundar a unos 300, 400 metros afuera del San Antonio que ya estaba fundado, Villa de Béjar. Pero, claro, es que la querían fundar precisamente por el camino por donde todas las noches venían los apaches a atacar. Entonces, claro, el capitán del presidio le dijo, están ustedes locos, no, se establecen ustedes aquí en San Antonio y los mismos soldados durante unos meses acogieron a una de las familias, ¿no? Venían 16 familias, pues entonces los soldados con sus familias se apretaron un poco y en sus casas, en cada casa, pues acogieron una de las familias de los canarios que vinieron. Lo que ocurre es que hay documento de eso. Yo esto lo tengo publicado en un librito que hice en inglés aquí para la gente de aquí. Y entonces hay documento que es una petición de los soldados que piden a su capitán, al capitán del presidio, que les dé la venia para cambiar de casa. Porque lo que era la población en su momento, pues son 4 estacas que se plantan sobre el territorio y en torno a las 4 estacas, pues se van construyendo las casas de los soldados y se va construyendo los distintos edificios que componen el presidio, que en el fondo es como un cuartelillo de la Guardia Civil. Entonces, pues tienes un cuerpo de guardia, tienes la casa del capitán del presidio y tienes una pequeña celda para cuando tengan que encadenar alguno y poco más. O sea, el presidio no hay que entenderlo como un castillo. Y entonces, pues eso ha sucedido en cualquier población española, ambos lados del Atlántico, que era como se fundaba. Se hacía la plaza de armas, en torno a la plaza de armas se establecían los tres gobiernos que entonces manejaban el tema, que eran el civil, el eclesiástico y el militar. O sea, era la iglesia, lo que es el cabildo, la alcaldía y finalmente el cuartelillo, ¿no? El cuartelillo de Guardia Civil o la autoridad militar que en ese momento se estimase que estuviese sobre el territorio. Entonces, en torno a esa plaza de armas, los soldados construyeron sus casas. Y claro, las construyeron en 1718. Nadie sabía que iban a presentarse en el año 1731. Se iban a presentar un grupo de 16 familias con un montón de niños, con una carta que les autorizaba a fundar la ciudad. Y además les garantizaba, incluso antes de realizar el poblamiento, les garantizaba el título de hidalgos. Y esto pues causó un enorme, porque claro,
según las leyes de Indias, el que poblase, pacificase o conquistase nuevos territorios para la corona, pues tenía garantizado el título de hidalgo, pero claro, a los soldados del presidio no le dieron el título de hidalgo a nadie, a pesar de haber sido las reales personas que establecieron la ciudad de San Antonio, que en aquel momento se llamaba Villa de Béjar, porque era en honor al duque de Béjar, que era el padre del marqués de Valero, en ese momento virrey de la Nueva España. Entonces hay un documento, cuando ya están todos establecidos y en cada casa hay 2 familias viviendo, una de esos de soldados que la mayoría pues eran mestizos y otra familia de canarios. Y entonces hay un documento que los soldados piden la venia al capitán del presidio que les autorice a construir casa en otro lugar porque no aguantan más el vivir con los canarios en sus casas. Entonces ellos dicen, no, yo les dejo mi casa y me voy. Eso es lo que dijeron. Entonces eso, durante muchos años, durante un siglo y incluso 2, pues ha estado generando unas discordias enormes en la población de San Antonio, sobre todo en los primeros años. Porque claro, no es solo la casa, es que asociada con la casa van los terrenos que cada casa tiene para su cultivo, ¿no? Para hacer la huerta y el cultivo de los campos. Y el problema con estos terrenos es que, pues, preparar, como se dice, desmontar, creo que se dice. Preparar un terreno para cultivo, pues te puedes pasar años sacando roca y sacando raíces de la vegetación existente para poder entonces meter el arado y poder cultivar. Entonces, claro, pues los canarios llegan 13 años después de la fundación, con 13 años ya de cultivos en esos campos y se quedan con ellos, porque traían la cédula del rey. Y lo que hubiese sido a lo mejor menos problemático, pues hubiese sido el decir, bueno, pues si quieren ir ustedes 300 metros fuera de la Villa de Béjar, pues váyanse, así no me causan problemas. Pero claro, el capitán Almazán en aquel momento, pues lo que dijo fue, no, se quedan aquí, los acogemos en casa de los soldados, pero el problema aquí. Y ya sabéis que yo hablo o sea, que no me corto un pelo porque al final te quedan más a gusto cuando dices la verdad, ¿no? Para andar convenciendo a la gente El problema es que, claro, los que vinieron eran labradores. Entonces, el rey cuando pide voluntarios para irse a poblar Texas, lo que pide son labradores. Y entonces, cuando esta gente llegan con esa cédula, lo que les garantizan es, me parece que eran un macho y 5 hembras de cada una de las... Hay una copla ahí de algo. ¿Tenéis algún acople del teléfono o algo? No, yo te digo perfecto y no tengo ningún dispositivo más conectado. Claro, es que yo no tengo ni el teléfono aquí, por eso te digo, y se está acoplando. Bueno, no sé si habrá salido para los demás o solo para mí. Yo no lo digo, yo no lo percibo. Vale, pues en la cédula real lo que les garantiza es, les garantiza un macho y 5 hembras, 5 de cada una de las... No, a mí sí, yo lo hice. De las especies grandes de animales, o sea, caballo, vaca, mulas, y luego les garantiza un macho y 10 hembras de las especies pequeñas, o sea, cabra, oveja y pues le dan también una porrela de gallinas y, o sea, lo que se buscaba era labradores y gente de campo para que poblase el territorio y entonces lo que le hacen es darles terreno, darles casa no, evidentemente, pero porque se la tenían que construir ellos. Les dan animales y además les estaban dando dos reales. Sí. Eran 2 reales diarios por cada persona y día durante el tiempo que durase la expedición, que fue más de un año, y otro año más hasta obtener la primera cosecha. Entonces la expedición salió carísima. Tan cara salió que se pidieron 400 familias, allí a San Antonio llegaron solo 16 y no se repitió la experiencia. Entonces sí, de Canarias salieron más, pero algunos se quedaron en Cuba y otros y algunos se quedó en Veracruz. Entonces ellos traían labriegos para que labrasen el territorio, pero claro, si cuando llegan aquí se encuentran con que tienen una carta del rey que les garantiza ser hidalgos, hidalgo no es lo mismo que labriego. Entonces, esos canarios que llegaron, según todos los documentos, llegaron con una actitud que causó muchos problemas entre la población local porque, aun a pesar de que a ellos les estaban dando todos los animales y el terreno, los buenos terrenos que ya estaban preparados para cultivo, que fueron los que les quitaron a los soldados, ellos no querían trabajar la tierra
porque decían, no, nosotros somos nobles, nuestro rey nos ha dado el título de hidalgo. Y entonces esto ocasionó unos problemas enormes, tremendos, en San Antonio, que recoge el padre Morci en un par de libros que tengo por ahí, y nos cuenta pues la historia de Texas y sobre todo cuenta también la de los canarios. Y pues eso es más o menos lo que pasó, que claro, ha habido incluso gente en el siglo pasado, en el siglo XX, que todavía estaba diciendo que eran hidalgos, porque en teoría decían que el título de hidalgo de solar conocido se los había entregado el rey de por vida, ¿no? Para toda la prole. Y claro, pues esto en el siglo XX, y todavía alguno por aquí lo estaba diciendo, y yo mismo le tuve que decir, no, mira, el tema de la hidalguía se acabó con los Borbones, ya no hay más hidalgos en España. Y claro, ellos se venían para acá y se venían pues con lo opuesto, llegan a Ciudad de México, y había un problema grave que había pasado anteriormente, no con ellos, pero había con otras expediciones que se habían traído también de Canarias, y era que ellos firmaban su contrato para ir a poblar determinado territorio, y a estos pobladores los llevaban a un territorio en la frontera, perdido, en que tendrían que lidiar pues con indios de todo pelo. Y entonces había algunos que desembarcaban en La Habana o desembarcaban en alguna población y lo veían todo muy bonito y desaparecían. Entonces ya a partir de ahí la corona les tuvo que poner escolta para que los llevase casi como presos a que cumpliesen su contrato, que era ir al sitio elegido. Y lo mismo pasaba cuando llegaban a Veracruz. El que no se había escapado en Canarias porque no le gustaba, en Cuba porque no le gustaba el lugar, pues se escapaba en Veracruz. Y entonces pues les tuvieron que poner escolta de soldados durante todo el viaje, y no solo era por protegerlos de los indios, sino también por impedir que se fugasen. Con estos canarios pues también hay alguna anécdota, y entonces en el momento en el que llegan a Veracruz, porque lo que hacían en La Habana era una escala, repostaban el barco, y del barco pues luego llevaban el resto hasta Veracruz. Pero en Veracruz estaban bajando una piedra de molino, ¿no? Enorme, y entonces la estaban bajando, la dejaron en el muelle y pedían un carro para llevarla hasta San Antonio. Pero claro, ya les informaron que es que para ir a San Antonio se iba en mula, no había carro, no había camino carretero para ir a San Antonio. Y entonces, pues con mucho dolor de su corazón, tuvieron que dejar allí la piedra de molino, de moler el trigo y este tema. Y claro, luego pues fueron caminando desde Veracruz hasta Ciudad de México, y cuando llegan a Ciudad de México lo que hacen es que piden aumento, porque se les estaban dando, me parece que eran como 4 reales diarios a toda la expedición para comprar comida. No sé, al que estaba a cargo, al cabo o al sargento que estaba a cargo de la escolta, pues le daban estos 4 reales, y entonces tenía que surtir de comida a las 56 personas de la expedición. Y entonces pidieron un aumento porque con esos 4 reales pues no llegaba para dar de comer a toda la gente. También sucedió que, claro, es que a estos no les daban el dinero, esos 2 reales diarios por día durante 2 años no se los daban hasta que no se establecían. Entonces lo que tenemos son gente que cuando sale de Lanzarote, la mayoría salieron de Lanzarote, lo que hacen es vender absolutamente todas sus posesiones a lo que les dieron. Algunos no les dieron mucho, pero tuvieron suerte, ¿no? Juan Leal Goraz, que era el mayor de la expedición, tenía 50 y pocos años. Él vende sus posesiones en la Magdalena, no recuerdo si es Magdalena, es una aldea que está formando un triángulo entre Teguise y lo que era el puerto, que tampoco recuerdo ahora mismo el nombre. ¿Cómo se llama el puerto en Lanzarote? No recuerdo yo. ¿Sabes tú, David? No os oigo. A David se le ha cortado. ¿Te refieres a un puerto de montaña o un puerto de mar? No, puerto de mar. El puerto de mar importante que tiene Lanzarote, que lo tuvo de forma histórica, que es donde desembarcaron los invasores británicos, que te los tuvieron que echar a palos de allí de Lanzarote. O sea, que no recuerdo ahora. Bueno, tampoco es tan importante. Entonces, la familia, el clan Leal,
es de una aldea que estaba al oeste de Teguise. De ahí salieron pues casi la mitad de los expedicionarios, ¿no? De esa aldea. San Bartolomé. Puede ser San Bartolomé. El puerto es de Arrecife. El puerto debe ser Arrecife. Pues entonces hay un triángulo que forma desde Teguise a Arrecife y me parece que es San Bartolomé el nombre de la aldea donde salieron. Entonces le vendieron todas sus tierras, todas sus posesiones, que tampoco era mucho porque tenemos ahí está el contrato de compraventa, existe el contrato de compraventa que hizo Juan Leal Goraz, lo hizo con un soldado, era como un teniente, me parece, el que le compró se lo compró parte en dinero y parte en arrobas de trigo y de avena. Y entonces le venden todo, ya se van de allí con lo puesto porque no tenían más y justo un año después es cuando explota Lanzarote, ¿no? Cuando sale allí la explosión de los volcanes de Timanfaya y las tierras que habían vendido estos canarios que se iban a América pues quedaron cubiertas por lava, gran parte de ellas. Entonces pues hasta hicieron una buena venta, aunque les pagaron poco, hicieron una buena venta por los acontecimientos futuros que les esperaban. Entonces una vez que llegan ellos se van pues casi después de un año y pico de viaje entre el viaje de mar y el viaje que llevan por tierra, llegan a Ciudad de México y en Ciudad de México, aparte de pedir un aumento en el gasto, en el presupuesto de comida, lo que hacen es pedir ropas porque prácticamente van desnudos. En el viaje pues se les han ido, lo poco que llevaban se les ha ido deteriorando absolutamente todo y piden ropas, se lo piden al virrey. Ahí, de eso tenemos todos los documentos, está la petición al virrey, las cartas, todo eso. Y lo que hace el virrey es que le dice, no se preocupe, ahora se lo mando yo, ¿no? Entonces la expedición se queda a las afueras de Ciudad de México, bastante a las afueras, o sea, no era sencillo porque el virrey tampoco estaba en la misma situación que cuando llegaron a Cuba o llegaron a Veracruz, que es que se podían escapar, ¿no? Porque claro, en aquella época estamos en 1730 y todas las historias que conocemos, pues de Cabeza de Vaca, todo lo que se ha ido escribiendo durante 200 años, ya lo saben en toda España, ¿no? Incluyendo las Canarias, por supuesto. Ya saben que hay indios que son muy agresivos, que matan a gente, y entonces, pues claro, lo que no quería el virrey era, porque a ellos lo que les dan todas las garantías de seguridad para establecerse en San Antonio, pero ellos saben que van a la frontera. Y claro, siempre existe el riesgo de que por el camino se te escapen porque vayan al sitio poblado que, claro, pues todo el mundo quería llegar a Ciudad de México. En Ciudad de México, pues era el sitio más seguro que había en la Nueva España para vivir. Y entonces, pues bueno, ahí los mantienen un poco a las afueras de Ciudad de México, les dan todo lo que piden, que es más dinero y es más ropa, y de ahí ya siguen camino por el camino real, siguen camino por el camino real primero de tierra adentro y después del camino real de los Texas, siguen camino hasta San Antonio. Y en San Antonio pues llegan eso en 1731. Y lo que sucede es lo que os he contado, que claro, llegan con su cédula para fundar una ciudad, pero realmente era imposible fundar una nueva ciudad y se establecen en la que está. Y más o menos eso es lo que pasó con los canarios aquí en San Antonio. También tenemos canarios que fueron a la Luisiana. Ahí yo creo que hubo más población de canarios que en Texas. La única que hubo fue realmente la de San Antonio. Lo que ocurre es que con el tema de las autonomías en España, pues tenemos un proceso que es muy, muy interesante. Y entonces, claro, ahora cada autonomía quiere escribir su propia historia. Y nos pasa con Cataluña, con el Instituto de la Nueva Historia, ¿verdad? Y también pasa con Canarias, evidentemente. Y entonces los gobiernos de las comunidades autónomas tienen mucho dinero ahora mismo y Canarias pues tiene mucho porque le llega mucho turismo. Entonces eso se invierte pues, por ejemplo, en artículos del ABC de Canarias, se invierte en programas de promoción en redes sociales y entonces durante estos años se ha estado defendiendo la Fundación Canaria de San Antonio, pero es un error. O sea, lo que podemos defender con los canarios es que
sus descendientes fueron muy importantes para el desarrollo de la ciudad. Eso no cabe ninguna duda. Pero, claro, llegaron 13 años después de la fundación. No hay forma humana de decir, bueno, vamos a disimular y decimos que ellos fundaron la ciudad. Si tenéis alguna pregunta de esto. ¿Qué nos dices, David? No, muy interesante. Me parece muy interesante lo que ha expuesto Jorge, muy interesante y muy instructivo. Y sí, claro, te doy toda la razón. Efectivamente, los gobiernos autonómicos, cada uno hace su historia y te intentan, yo no sé si se me oye bien o la conexión o qué. ¿Todo bien? Perfectamente. No, que lo comentaba. Claro, te explican la historia siempre eso a cachitos, ¿no? Y cada uno trata de escribir la epopeya más grandiosa y somos los mejores y se olvida al final el proceso general, que es lo que interesa, ¿no? Lo que interesa al final es la narrativa general de lo que fue la verdadera epopeya, que fue la de la expansión española por América, que es algo, bueno, es uno de los, yo creo que es una de las humanas más bestiales, ¿no?, que ha dado la historia de la humanidad, y sin embargo está completamente denostada, ¿no? Y lo peor es que está denostada por los propios españoles, y lo estamos cada día haciendo más. Y en las universidades es ya sangrante. En las universidades yo te puedo hablar, por ejemplo, aquí, historia de América, y lo que te dan es leyenda negra pura y dura. Leyenda negra y además el localismo clásico, es decir, oye, que el papel, por ejemplo, es el papel de los canarios, pero no te vas más allá, ¿no? No te vas más allá. Y es una pena, y a mí, pues eso, es lo que hay que hacer mucho trabajo de difusión, hay que hacer mucho trabajo de investigación. Yo no creo que sea tanto de investigación, fíjate lo que te digo, porque creo que hay muy buenos trabajos hechos, ¿no? Y hay documentación suficiente como para en fin, rebatir todas las ideas que se vierten sobre la historia de España y la historia de América, pero sí que hace falta difundirlas, ¿no? Hace falta difundirlas más. Elvira Roque tenía una reflexión muy buena, ¿no? Se hizo el archivo de Indias precisamente para defendernos de la leyenda negra, o eso así más o menos se entendió, pero claro, eso no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada porque no se ha podido difundir, y además el archivo de Indias, el que ha estado, pues, por ejemplo, yo estuve allí y la verdad que es un océano gigantesco, ¿no?, de documentos, y te pierdes, es algo absolutamente titánico, ¿no? Y la cantidad de volúmenes de documentación que tienen, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos falta... ¿Sabes con qué lo comparo yo? Es eso, ¿no? Nos falta difundir bien, nos falta una narrativa que sea accesible a la gente. Que como llevamos distorsión de tiempo, ¿sabes con qué lo comparo yo? El archivo de Indias. El archivo de Indias o el archivo general de la Nación, me da igual el de México. Lo comparo con ese almacén enorme donde se esconde el Arca de la Alianza en Indiana Jones. Porque es el mismo proceso. O sea, el Arca de la Alianza se encuentra perdida en Egipto desde hace 2000 años o 3000 o los que sean, y la encuentran, la meten en una caja y la pierden en el almacén. Entonces, los documentos nuestros están perdidos en el archivo. Sí, los tenemos en el archivo, están perfectamente conservados, pero ahí están perdidos. O sea, nadie se mete a investigar ni a sacar datos. Y luego, claro, es que como estamos en una dimensión humana y el archivo es inhumano, es sobrehumano total, pues entonces cuando un humano llega a hacer uso del archivo, pues es de una parcelita, porque no es inabarcable todo el resto. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, es inhumano. Sí. No, es asombroso, es asombroso. Y eso que lo tienen activamente bien estructurado y tú pones en el ordenador, buscas lo que quieres y tal. Claro, el volumen de documentación es tan abrumador que lo tienen a lo mejor digitalizado o más o menos, ¿no? Bueno, una cosa ínfima.
¿Se ha cortado? Sí, va a ratos cortándose. Se le ha ido un poquito la... Parece ser que no tiene fibra óptica. Ya. Bueno, va con un poco de retraso, sí, va como con Sí. 10 segundos de retraso o una cosa así. ¿Y qué te iba a decir, Jorge? ¿Por qué crees tú que será que después de la expedición de Juan de Oñate y a lo largo del siglo XVII hubo un descenso en las expediciones y exploraciones por el norte de Estados Unidos? Quiero decir, más allá de lo que conocemos como Nuevo México. Aunque Nuevo México era muy grande en aquella época. Pero hubo una especie de descenso, de disminución de exploraciones. ¿Tú a qué crees que sea debido? ¿Por qué? ¿El descenso de exploraciones? Sí, a lo largo del siglo XVII. En el siglo XVII. Pues porque no había gente. O sea, no teníamos gente. Es que las expediciones... Perdón, dame un segundo. Jorge dice que no había gente. Yo pienso que es posible que no hubiera gente. Pero tampoco creo que había mucho dinero. Y también se dio el punto... Ya estoy aquí, no, ni una cosa ni otra, ni gente ni dinero. Y entonces ya cuando en el siglo XVIII ya es una política más de Estado, el tema de las expediciones, pero durante el siglo XVII es más particular. Entonces, mismamente la conquista del Nuevo México, pues la anhelan 4 o 5 personas, ¿no? Y entonces lo que se hace es investigar a ver quién tiene el dinero suficiente para poder pagar toda la expedición y conseguir la conquista. Eso es el siglo XVII. Ya en el XVIII ya es un tema de Estado. Ya es el propio Estado el que dice, bueno, pues vamos a meterle a esto, nos vamos para allá y vamos poblando. Pero no es que ni dinero ni gente, ¿no? La expedición de Juan Bautista Anza. Sí, efectivamente en el 17. Sí. Dinos, Jaime, David, dinos. ¿Qué decías del 17? No, que yo, por ejemplo, en el 17, efectivamente, en el 17 lo que dice Jorge, ¿no? Que eran iniciativas particulares, básicamente. Cuando te ves los documentos sobre la gente que pasaba a India, en general eran gente que se aventuraba, ¿no? Era prácticamente, en el 16 también, son los siglos que yo más he investigado, sobre todo el 16, 15, pero eran iniciativas particulares, la mayoría era gente que se aventuraba. Y tenían que pasar allí, bueno, pues declaraban dónde iban y tal, no sé qué, lo que dejaban atrás, en fin, pero eran iniciativas particulares. Después en el 18, efectivamente, yo creo que ya estaba más organizado. Incluso en la propia península también ya se hacen después repoblaciones, la parte de la Carolina, todos estos nuevos pueblos que fueron en la Sierra Morena, se traen hasta gente de Alemania y de Holanda, ¿no? O sea que ya estaba más organizado, pero efectivamente al principio era bastante caótico, ¿no? Era gente un poco que se aventuraba en América y o pasar a Indias, como se llamaba en este caso, y eran iniciativas más bien particulares, ¿no? Bueno, yo te puedo garantizar una cosa, y es que cuando los españoles llegamos a explorar y conquistar casi medio mundo, si contamos el Pacífico, pues la mayoría fueron iniciativa privada. Incluso los que eran de iniciativa pública era con capital o parte del capital privado. Y creo que hay un punto de inflexión. Son las ordenanzas de Felipe II de 1573, en las cuales se incluyeron muchísimas restricciones legales a la posibilidad de emprender como empresa privada empresas de exploración y conquista. Estaban muy limitadas por un montón de condicionantes legales que realmente eran palos en las ruedas, eran trabas que desincentivaban la iniciativa de querer conquistar. No sé si tenéis noticias de aquellas regulaciones, aquellas leyes que sacó Felipe II en 1573, pero es que incluso para poder ejercer una labor de conquista y exploración, te marcaba hasta cómo tenías que diseñar el urbanismo
de las ciudades que te obligaban a crear. Hay un acople. Una traba terrible. Está sonando terrible. Sí, hay un acople. Yo lo oigo. Pero acople por mi parte, cuando hablo yo. De un teléfono, sí, no sé de quién. No, mío no. A mí no me suena ni me llegan mensajes. No sé. Yo el mío no lo tengo aquí, ¿eh? He oído como si fuera el sonido que hacía un sonido como de Skype. Ya parece que acabo. Dime, ¿qué estabas diciendo? Que decía que las regulaciones que regulaban las conquistas y nuevas exploraciones de Felipe II eran una traba enorme, que te regulaban te condicionaban hasta el urbanismo, el tipo de urbanismo que tenías que tú desarrollar en las ciudades que tú creases. Sí, las famosas capitulaciones. Entonces, de manera que eso era una traba muy fuerte que desincentivaba los ánimos de conquistar, pienso yo. Bueno, lo que ocurre es que también te garantizabas que hubiese un conquistador. Claro, es que no hay que asociar conquistador con guerra, eso lo tenemos que dejar claro lo primero. Conquistador del territorio para la corona. Entonces, lo que quería Felipe II es asegurarse un conquistador que la corona no tuviese que poner dinero y que no fuese una chapuza de conquista. O sea, sí, te vas a ir para allá, como pasó con Oñate en el Nuevo México, te vas a ir para allá, vas a establecer 2, 3 poblaciones, cuánta gente llevas, cuántos soldados, llevas comida para todo el viaje, porque muchas veces estos se aventuraban y a mitad de camino se quedaban sin comida y pues luego se tenían que volver o tenían que saquear a los indios que había por el camino, ¿no? Y esto se daba de una forma constante y entonces ya yo creo que se tomaron medidas y dijeron no, hasta que no tengamos... De hecho, mira, la conquista del Nuevo México, como te digo, pasa por 1, 2, 3, 4, 5 opciones. 5 personas que optaron a la conquista del Nuevo México. 5. Yo recuerdo 3. No, o sea, hay 5 que son la de Ponce de León, un descendiente de Ponce de León, evidentemente. Ese capitula con el rey. Y luego están Francisco de Urdiñola, el vecino de Francisco de Urdiñola, está Juan de Oñate y tenemos otro por en medio que no me acuerdo el nombre. Entonces, todos estos, aunque realmente... ¿Cuentas a Coronado? ¿Coronado no lo cuentas? No, Coronado muy anterior. No, Coronado es realmente muy anterior. Estamos hablando de la conquista se hace en el 1598 y Coronado pasea por allí en el 1540. Pero Coronado va igual que los demás. Y ya estamos en 1540 y va igual que los demás. Se le piden una serie de garantías para que pueda ir. En el caso de Coronado, el que cubre las garantías es el virrey Mendoza. El virrey Mendoza es el que dice, vale, pues yo pongo todo lo que haga falta para la expedición y se hace esa expedición de Coronado. Pero es que también Coronado es más una expedición de búsqueda. No es una expedición como la de Oñate, porque Oñate sí lleva particulares y estos particulares van con sus familias para establecerse en el Nuevo México. Coronado no. Coronado me parece, no sé si por lo que he leído, me parece que van 1 o 2 mujeres nada más. O sea, no hay población no hay pobladores o colonos para establecer el territorio. Con Coronado pues se va más a buscar porque lo que llegaban eran las noticias que había traído Fray Marcos de Niza, que había traído también Cabeza de Vaca, y entonces lo que va a Coronado pues es a buscar a ver si es verdad que existen esas 7 ciudades de oro y a ver si hay metales en el territorio. Porque entre las mentiras de uno y las mentiras de otro, lo que se cree es que en Norteamérica pues hay lo mismo que había en Mesoamérica, en Ciudad de México concretamente. Y entonces pues eso es lo que se van buscando, pero realmente pues luego el territorio sí tiene todos esos porque los Estados Unidos en material, o sea, geológicamente son muy ricos, no los quieren explotar porque es un recurso que tiene el país, pero son muy ricos, pero claro, necesitas una minería y una tecnología modernas que en su momento no tenían estos, ¿no? Entonces, pues la minería que se produce en México sobre todo es minería de plata y entonces está de acuerdo a la tecnología que había en aquellos momentos para extraer el metal, pero si ya tienes que irte más profundo o tienes que hacer búsqueda de metales en territorio amplio, pues ya necesitas otro tipo de tecnología que la hemos tenido hoy en día y no la tenían ellos hace 500 años o sí, 500 años casi.
Entonces, pues bueno, se van para arriba y lo que van buscando pues es eso, es la civilización, que hubiese civilización. Y entonces cuando llegan al primer sitio que yo he identificado como Sedona en la investigación que he hecho, que no, ese sitio no lo ha investigado, no lo ha sacado nadie, el actual Sedona, que en su momento es las 7 ciudades de Cíbora. Y entonces llegan allí y se dan cuenta pues que aquello es un páramo yermo, que las ciudades son casas de adobe que los indios construyen en 3 y 4 alturas. Que si buscáis una foto, por ejemplo, de un pueblo que se llama Taos, pues es el mismo tipo de construcción que hay por toda esa zona. Son casas de adobe con vigas de troncos para hacer los techos, los tejados, y sobre eso, pues lo que se encuentran allí, pues es un territorio que no es la Mexico-Tenochtitlan y no es, porque claro, es que cuando todo el que quiere manejar historia habla de conquista, se piensa que todo era como México-Tenochtitlan, o sea, como los aztecas. Pero eso fue una excepción. Luego de ahí te vas para arriba y lo que encuentras pues es cazadoras recolectores, como muchos los indios pueblo que hacen mantas de algodón y cultivan la tierra. Pero nada más avanzado. Y entonces, claro, pues eso no da money. Hombre, la verdad es que unos cientos de kilómetros más para arriba podrían haber encontrado oro. Pero también es mucho decir, porque mientras los españoles dominamos California no encontramos las vetas de oro de Sierra Nevada. Pues eso, de eso se trata, es lo que te estoy diciendo, que claro... Buena suerte. Pues si llegan a descubrir el oro que luego descubrieron en 1848, aquello habría sido una fiebre del oro bestial. Sí. Y entonces estaríamos hablando de otra leyenda negra y otra leyenda rosa y... Ya no, eso es una posibilidad. No, pero es curioso que el mismo año que los americanos se apropian de California, ese año es el año que encuentran oro. Pero eso pasa porque cuando Junípero Serra y todos los demás van por allá arriba, van con otro objetivo. Ellos ya creen que no hay metales y entonces no los buscan. Y entonces el objetivo que hay es convertir a los indios que están allí y hacer las misiones y tal. Pero entonces no los buscan durante los 100 años que están... sí, más o menos. Durante los 100 años que están los hispanos en aquella zona, antes de que lleguen los norteamericanos, pues los norteamericanos llegan con otra tecnología que les permitió encontrar el oro. Otra tecnología en todo tipo, porque si es que el problema de España es que se invirtió nada y menos. Entonces no se invertía para los soldados, no se invertía para muchas cosas y esa conquista del oeste que hacen los norteamericanos, pues la hacen en el 1800 y pico, segunda mitad del siglo XIX, y la hacen con otra tecnología a todos los niveles, o sea, de armas, de búsqueda de metales, o sea, llegan con una sociedad moderna. En cambio, las sociedades hispanas ya estaban acomodadas y no hicieron esa inversión en investigación y desarrollo que llamamos hoy en día, pero que les hubiese podido llevar a encontrar pues todo lo que se ha encontrado después, ¿no? Pero claro, si no había intención de buscarlo, evidentemente no lo iban a encontrar. Obviamente. Además, recuerdo cómo me contaban cómo destruían las montañas, desviando los caudales de ríos y proyectando grandes chorros de agua contra las montañas y desmenuzándolas, deshaciéndolas. Algo que ahora está prohibido en Estados Unidos. Bueno, pero más o menos lo hicieron los romanos también en España, ¿no? En las médulas. Ya. Entonces... Esa es la técnica que ellos se basaron para extraer oro hoy. Ya en el siglo XXI ya me contaban que no hacía falta, que el oro que se buscaba allí era el oro de los ríos, que el otro estaba prohibido, primero porque se lo guardan, y segundo que no tenía sentido destruir las montañas de Norteamérica cuando disponían de las minas de oro de México. Era más barato comprar el oro de México o extraerlo en México que extraerlo en California. No tenía sentido, no era negocio. Ya. Lo cual me chocó. Me dijo, mira, qué listos. Ten en cuenta que el norteamericano siempre va a buscar el profit. Entonces, así se basa todo esto. A sacar el beneficio y no tiene ese afán de... Ahora sí, porque ahora tiene las presiones políticas de preservación si no tenían en aquel momento intención de preservar a los indios, imagínate la naturaleza. Claro, les daba igual.
les daba igual. Pero culturalmente el norteamericano nunca ha tenido ese sentimiento. En ese caso le ha pasado un poquito como a los soviéticos, que no tenían ningún sentimiento de nada. O sea, ya extraer lo que había que extraer y ya está. Y entonces, pues, así es como se consiguen el progreso y el desarrollo de las naciones, ¿no? No nos dejemos engañar. El tema que utilizan ahora, pues yo qué sé, por ejemplo, otros pueblos en Europa, ya, pues no sé, suecos a lo mejor, que son un poco más estos con el entorno y tal, pues eso va en detrimento del poder del país. Al final, quien más recursos tiene es el que gana. Sí. Por hoy el oro es un recurso esencial. Muy bien, muchachos. Pues si no tenéis nada más que decir, yo creo que podemos ir despidiéndonos de nuestra audiencia, pues llevamos hora y media dándoles la tabarra. Que yo creo que ya está bien para ellos, ¿no? Porque ya sé que en España son la 1:47 Exactamente. de la mañana y no hay que olvidarse que hoy es jueves. Jueves. Que aunque sea jueves, todavía viene el viernes, o sea que... Exactamente. Muy bien. Muy bien, David, Por la ¿nos charla. dices algo? ¿Nos dices algo como despedida, David? Activando el micrófono, obviamente. Ahora, David, ahora aparece. Es que se te acopla a ti, Jorge. Se te acopla a ti el sonido. Para el micrófono, con que apagues el micrófono basta. ¿Y tú, Jorge Luis? ¿Tú vives en Estados Unidos, Jorge? Yo estoy en San ¿Tú Antonio. vives en Estados Unidos, Jorge? No sé si se me oye, yo no sé. Bueno, tengo la conexión horrible. Ahora no, sí. yo lo tengo activado, ahora no sí. sé. A ver. Está contestando. No lo sé. Te dice que vive en San Antonio. Bueno, como a nuestro amigo David la conexión les va un poquito floja, yo personalmente voy a finalizar la transmisión en directo. Nos despedimos ahora en privado después de finalizar la transmisión. Adiós a toda nuestra audiencia. Mañana continuaremos. Mañana tenemos un programa con los líderes de la reunificación de Puerto Rico. El programa será mañana por la tarde. Tarde-noche. Aún no tengo la hora clara. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a